Profesora y compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a presentar nuestro estudio de caso llamado Las nubes se llevó mi atención. Autores: Barbosa, Carrasco y Dali. Lavado, Laisa Merli. Morales Segura David. Tejada Vázquez Saraí. Y mi persona, Cusco Cruz María. Nuestra asesora, Segarra Pereda Lilia. Siguiente, por favor. Dato general de nuestra evaluada. Nombre: sus iniciales AMTV. Fecha de nacimiento: el 9 de enero de 2009. Número de entre hermanos: es la segunda. Sexo: es femenino. Grado de institución: sexto de primaria. Lateralidad izquierda. Fecha de evaluación: el 8/6 de 2021. Nuestro motivo de consulta es evaluar los procesos cognitivos de la niña que lleva como iniciales AMTV para fines del curso de práctica de psicofisiología. Continuando con el problema actual, la madre refiere que su menor hija presenta dificultad para organizar sus tareas, actividades diarias, debido a que se distrae frecuentemente con estímulos irrelevantes. Además, la madre comenta que hoy en día su hermana mayor es quien está a su cuidado, acompañándola en todo momento mientras realiza sus clases, con el fin de que pueda finalizar sus tareas y evitar que se distraiga con cualquier cosa, aunque no tiene un resultado favorable. Es más, la madre refiere que esto comienza a suceder cuando estaba por concluir su educación inicial, a consecuencia de que la maestra le comenta que su hija en ocasiones se distrae con facilidad en horarios de clase, y por dicha razón no lograba terminar las actividades académicas que se le solicitaba. Del mismo modo, comenta que en el nivel primario la tutora le había comentado que en ocasiones realiza sus trabajos en una velocidad más lenta a comparación de los demás alumnos, y que se encontraba en la necesidad de recordarle continuamente lo que tenía que realizar para que concluya con sus tareas. Incluso, la madre menciona que en ocasiones ella pierde la paciencia con la menor al realizar las tareas domiciliarias a causa que se desconcentra rápidamente o comienza a jugar con cualquier objeto que encuentra en la mesa, convirtiéndolo en un distractor. Es más, refiere que siente que su hija no le presta atención. Incluso, menciona que a pesar de la constante ayuda recibida, la menor siempre ha tenido un rendimiento escolar bajo. Es más, comenta que pierde muchos objetos académicos, por ejemplo, que es cartucheras, cuadernos, etc. Por último, menciona que hace 1 año y medio la psicóloga educativa le recomienda que acuda a un especialista que pueda ofrecerle la ayuda necesaria, ya que según se le indica que podría estar presentando problemas de atención, pero menciona que por motivos de tiempo ella no ha llevado a la menor a ningún especialista, por lo tanto no hay un diagnóstico. En antecedentes relevantes tenemos lo siguiente. Durante el embarazo, la madre sufrió gastritis. Al nacer necesitó reanimación y tardó 2 minutos en dar su primer llanto de vida. A los 2 años pudo caminar por sí sola. A la edad de 4 años contrajo hepatitis B. Se orinaba en la cama hasta los 5 años de edad. Sufre de insomnio. Repitió el grado en primero de primaria. Un familiar presenta problemas de aprendizaje como déficits en el lenguaje. Doy paso a mi siguiente compañera. Buenos días, profesora y compañeros. Bueno, si bien hemos recabado detalles relevantes en la anamnesis y motivo de consulta, como lo ha señalado mi compañera, es necesario también que corroboremos esta información con pruebas aplicadas, pruebas psicométricas. En ese sentido, hemos utilizado, en primer lugar, la entrevista y la observación conductual. En cuanto a las pruebas, hemos utilizado el test de percepción de diferencias y semejanzas caras, el test de atención D2, el test de palabras y colores STROP, test de memoria auditiva verbal, palabras de Rey, el test neuropsicológico de gnosis y praxias y el test INECO-frontal. A partir de estas pruebas es que hemos podido sacar relevantes conclusiones, las cuales les expondré a continuación. Siguiente diapositiva, por favor.
Primero hemos aplicado el test de atención de percepción de diferencias y semejanzas, en el cual el evaluado ha obtenido un puntaje directo de aciertos de 11, ubicándose en un centil de 1, correspondiéndole a un enatipo de 1 y ubicándose en el nivel muy bajo. Pero, ¿qué significa esto? Significa de que el evaluado, o la evaluada, mejor dicho, muestra que tiene una baja capacidad visoperceptiva y atencional, es decir, que no realiza juicios de semejanza y diferencia adecuados, y que no presta suficiente atención a los detalles. Como se indicó en los antecedentes relevantes, tiene serias dificultades para mantener atención a los detalles. El número de aciertos de la evaluada es bastante bajo, por lo cual sería recomendable comprobar si ha comprendido correctamente las instrucciones. Entonces, además de esta prueba, para corroborar el aspecto de atención, hemos aplicado también el test de 2, en el cual la evaluada también ha obtenido niveles bajos, puntajes bajos, lo cual significa de que, por ejemplo, la evaluada tiene una baja capacidad de control atencional, eh, una baja capacidad para el control inhibitorio y una baja capacidad para relacionar la velocidad y la precisión en cuanto a lo que tiene que hacer. Además, también obtuvo puntajes bajos en el área con, que se refiere a la concentración. Esto significa de que tiene una baja capacidad de velocidad y precisión en cuanto a su actuación y a su capacidad de mantener su atención en una determinada tarea. En cuanto al VAR, en cuanto al aspecto VAR, también, que significa variación, obtuvo un puntaje también bajo, lo cual significa o sugiere de que la estabilidad y la consistencia en el tiempo de la evaluada es bastante bajo. Además, hemos aplicado también el test de palabras y colores de Stroop, en el cual la evaluada también obtuvo puntajes promedio. Entonces vemos que su capacidad para clasificar información es relativamente mejor en comparación de la atención, ¿no?, selectiva. Entonces, a partir de esas tres pruebas, podemos decir que la evaluada posee una baja capacidad para seleccionar estímulos entre varios distractores, lo cual se evidencia con la historia, con su problema actual. Además, posee serias dificultades para discriminar entre objetos relevantes y irrelevantes, lo cual causaría pues, de que en sus clases, por ejemplo, se distraiga con suma facilidad. Asimismo, tiene bastantes dificultades para realizar una tarea cuando hay varios distractores presentes. Además, posee, en cuanto a la atención selectiva, presenta serias deficiencias. ¿Qué significa esto? De que en la realización de una tarea de discriminar estímulos que no son relevantes, tiene serias dificultades, tiene una baja capacidad para procesar información de forma rápida, con velocidad y de seguir instrucciones. Siguiente diapositiva, por favor. En el área del lenguaje, la paciente presenta un adecuado uso de palabra, su tono de voz es pausado, tiene hilación con lo que quiere decir, tiene un orden estructural su lenguaje, no es desarticulado, tiene sentido. La pronunciación que utiliza es entendible, se logra entender lo que quiere decir, lo que quiere expresar, lo que quiere transmitir a las evaluaciones. Como le indiqué, es articulado, tiene sentido. Suele tener pausas en cuanto a su hilación, es un lenguaje pausado, presenta respuestas coherentes, acordes a lo que se le pregunta, acordes a la situación. Además, expresa de manera entendible su comprensión lectora y de escritura. Siguiente, por favor. Para el área de memoria, hemos considerado el test de memoria auditiva verbal, palabras de Rey, en el cual, al igual que en las pruebas anteriores que le indiqué, la evaluada también presenta puntajes bajos, lo cual se evidencia pues en el puntaje obtenido en evocación de la prueba, obtiene solo 6 de 15 palabras correctas, lo cual la ubica en una categoría o indicaría de que tiene un déficit para evocar recuerdos que han pasado recientemente. Entonces, ¿qué significa esto? Que la evaluada presenta una gran dificultad para retener información, almacenarla y poder recordarla a lo largo del tiempo, ya sea algo que ha pasado recientemente, a corto plazo o a largo plazo que ha pasado hace mucho tiempo. Su memoria, por tanto, podemos decir que es frágil,
lo que suele recibir del medio ambiente, la información que suele percibir, suele desaparecer de inmediato, no suele permanecer a lo largo del tiempo, lo cual le dificulta pues las tareas académicas, por ejemplo. No logra retener la información que se le brinda, tiene dificultades. Por otro lado, tiene también serias dificultades o deficiencias para entender lo que está pasando, codificarlo, retenerlo y a partir de ello retenerlo a lo largo del tiempo. En, en ambas, en ambas, en ambas áreas, en ambos aspectos, tanto en la evocación de recuerdos que han pasado recientemente como los de largo plazo, memoria a largo plazo, presenta déficit. En ambos se ubica en la categoría déficit, en ambos está con serias dificultades. Entonces, podemos decir de que tanto el área memoria como el área atencional se resultan sumamente dañadas, ¿no? Lo cual evidenciaría estos problemas que presenta en el área académica. Ahora vamos a ver otras pruebas que hemos aplicado que son también relevantes y que tienen correspondencia con el problema actual, que mi compañera le va a hacer mención, agradeciendo su atención. La siguiente área sería área de agnosias. En agnosias visuales, la evaluada presenta buena capacidad para reconocer de manera visual. Además, en agnosias auditivas, también presenta buena capacidad para reconocer sonidos verbales y no verbales. De la misma manera, en agnosias táctil, posee capacidad para reconocer mediante el tacto los diferentes estímulos. En área de praxias, en praxias idiomotoras, la evaluada presenta una buena capacidad para realizar gestos o movimientos simples de manera intencionada. En praxias ideatorias, la evaluada posee capacidad adecuada para manipular objetos mediante una secuencia de gestos. Por último, en praxias constructivas, la evaluada presenta capacidad de planificar y realizar los movimientos necesarios para organizar una serie de elementos. En área de funciones ejecutivas, la evaluada presenta dificultad en la capacidad que se le permite mantener en la mente los elementos que necesita para realizar una tarea mientras que le esté ejecutando. Asimismo, la evaluada presenta dificultad para generar objetivos y para desarrollar planes de acción. Por otro lado, la evaluada presenta una adecuada capacidad para ignorar los impulsos y la información irrelevante tanto interna como externa. En impresión diagnóstica, en diagnóstico sintomático, tenemos dificultades para realizar y organizar sus tareas o actividades diarias. Se distrae frecuentemente con estímulos irrelevantes, bajo rendimiento escolar, pierde muchos objetos académicos, incomodidad ante las tareas, aparenta no escuchar lo que se le dice. En diagnóstico sindromático. En el CIE-10 tenemos el trastorno hipercinético, déficit de atención. En el DSM-5, trastorno del desarrollo neurológico, déficit de atención con hiperactividad. Patrón persistente de inatención. En etiológico tenemos los trastornos de neurodesarrollo infantil y en topográfico, córtex prefrontal. Le doy paso a mi siguiente compañera. Con respecto a la conclusión diagnóstica, primeramente, definiendo lo que es el déficit de atención, García refiere que los niños con déficit de atención o TDA presentan en muchas ocasiones confusión e inatención, lo que los lleva a una pérdida importante de la información. Es así que después de haber realizado las evaluaciones con las pruebas psicométricas y con la anamnesis, la menor presenta los siguientes comportamientos como dificultades para realizar y organizar sus tareas o actividades diarias, se distrae frecuentemente con estímulos irrelevantes, tiene bajo rendimiento escolar, pierde muchos objetos, presenta incomodidad ante las tareas y aparenta no escuchar lo que se dice.
Por ello, hemos creído conveniente corroborar dicha información con la sintomatología del DSM-5 y el CIE-10, donde nos indica que los criterios de inclusión son la frecuente incapacidad para prestar atención a los detalles, frecuente incapacidad para mantener atención en las tareas y juegos, aparenta no escuchar lo que se le dice, incapacidad para cumplir con las tareas escolares asignadas, incapacidad frecuente para organizar tareas y actividades, incomodidad frente a las tareas tales como las domésticas que requieren esfuerzo mental mantenido, pérdida de objetos necesarios y se distrae fácilmente con estímulos externos. Es así que luego de realizar una evaluación exhaustiva, la menor presenta un déficit atencional. Sin embargo, con el fin de recabar mayor información, Cuervo en el 2019 refiere que dentro de las causas del neurodesarrollo infantil están las causas congénitas, mutaciones genéticas, trastornos metabólicos. Las causas prenatales son las infecciones maternas, deficiencias nutricionales, y las causas perinatales, las derivadas de complicaciones durante el parto, especialmente la falta de oxígeno, las causas postnatales, los traumatismos craneoencefálicos, infecciones como la meningitis, la exposición a tóxicos ambientales después del parto. Y por último, el área principal afectada de la atención es el cortés prefrontal, como señala Dueñas en el 2005, que refiere que se producen alteraciones anatómicos funcionales del nivel de las estructuras cerebrales en la corteza frontal, zonas prefrontales, el tálamo, las zonas dorsolaterales, núcleo caudalado, ganglios basales, sino que también se producen deficiencias a nivel de las redes neuronales, atencionales y los círculos reguladores de las sustancias encargadas de transmitir la información. Finalmente, se demuestra que la evaluada sigue persistiendo problemas atencionales, lo cual le ha influido en diferentes ámbitos de su vida, tanto académico, personal y dentro de su familia, impidiendo que se desarrolle sus actividades de manera eficaz. Recomendaciones. Para la evaluada, practicar ejercicios de memoria, practicar ejercicios de atención y concentración, asistencia psicológica. Para la familia, acudir a un especialista para corroborar el diagnóstico planteado, brindar más interés hacia la menor, estimular a la menor constantemente con ejercicios para la atención. Para la escuela, poner atención a las emociones involucradas en el proceso de aprendizaje, estimular y alentar a la menor, hacer que reescriban notas que en ella misma recuerden sus dudas. Gracias.